Estamos aquí en la mesa de 8M, Ana Laura Fernández, ella es asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. ¿Qué tal? Días. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Una Cámara de Comercio que se ha reunido con el presidente de la República hace algún tiempo ya y donde se plantean una de las preocupaciones es el efecto de estas plataformas donde, hablemos de Temu. En particular, Temu. ¿Y cómo lo vienen analizando luego de la reunión con el presidente de la República? ¿Se llegó a alguna conclusión? ¿Hay alguna iniciativa? Me imagino que en este caso debe ser favorecer al comerciante uruguayo. A ver, primero cuando hablamos del régimen de compras en el exterior, lo que son las franquicias, no es un tema nuevo en realidad. O sea, esto data de allá del año 2012 cuando comenzó a surgir las primeras normativas asociadas a cómo se implementa este uso. Sí es verdad que el régimen fue modificándose y también... ¿Y se bajó, no? Antes había 4. Empezó con 5, después 4, después con 3, con ciertas restricciones. Ahora uno tiene que ser mayor de edad, ciertos controles en el uso del régimen, ¿no? Sí es verdad también que el régimen, iban pasando los años, teníamos más o menos unas 45.000 operaciones mensuales. Eso fue más o menos en los últimos años. Sí que pasó, a mediados del año pasado empezamos a tener o a registrar un uso cada vez más intenso del régimen por parte de los uruguayos. Para que ustedes tengan una idea, ayer con el último dato cerrado al mes de junio, estamos en 173.000 operaciones mensuales. Mayo fue un récord de mayo tuvimos 200.000, en el mes de junio 173.000. Y si uno mira un poquito para atrás, o sea, los primeros meses del 2025 o los últimos meses del 2024, diríamos que estamos en un piso aproximado de 165.000, 170.000 operaciones mensuales, equivalentes más o menos a 18 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que es consumo de los uruguayos que se traslada al exterior. En particular está claro que gran parte de la explicación de este aumento que tuvo en el uso del régimen se debió al ingreso en Uruguay y en el mundo de la plataforma Temu, ¿no? Y para hacer una comparación, hace un año, ¿cuál era la media de ingreso de Más o menos paquete? 45.000 operaciones 45 mensuales. a 200. Y cuando uno ve, si bien uno puede ver la información que proporciona la aduana respecto al origen de dónde viene ese paquete, que no necesariamente es el origen de dónde es producida la mercadería, pero uno puede hacer allí un análisis y cuando uno ve previo al ingreso de Temu, o sea, previo a lo que sería el segundo semestre del 2024, lo que es en particular gran parte de la mercadería de origen de Temu viene por el último puerto de salida de Hong Kong, y uno ve que no existía la procedencia del país Hong Kong. Sin embargo, porque uno puede comprar por Amazon exacto, y en realidad también tiene quizás el mismo destino. Por eso lo que les decía, no refiere al origen de la mercadería, pero sí el último punto de partida. Pero sí es una realidad que previo a la llegada de Temu, cuando uno veía 2024, 2023, Hong Kong no aparecía como un país de procedencia. Nosotros vimos los últimos datos, estamos viendo, por ejemplo, si bien hay ciertas oscilaciones, pero sí es una realidad, en el mes de junio, por ejemplo, la participación de Hong Kong está en el entorno del 40%, Estados Unidos 45%. También es verdad que parte de la mercadería que viene de origen de Temu está en Estados Unidos y llega a Uruguay y ahí el origen, la procedencia según estos datos sería de Estados Unidos. Pero sí a ver, datos relevantes, o sea, el aumento importante, estamos hablando de incrementos interanuales del entorno del 200%, tanto en operaciones como en términos de valor, ¿sí? Y también que gran parte de esa mercadería, si bien no podemos tener el dato exacto por la forma como hoy se presentan los datos, pero gran parte de esa mercadería hoy está viniendo de origen de Temu, ¿no? Entonces, eso como datos que nos proporciona la Dirección Nacional de Aduanas y la verdad que de forma muy oportuna, es decir, para que ustedes vean, cerró junio y ya podemos tener el dato de junio. Y si habláramos de dinero, ¿cuánto estaría perdiendo Uruguay, no? Porque ¿qué tipo de compras se hace la gente? Ropa, no sé, el cumpleaños, compramos el cotillón de los nenes, incluso se compran muebles, alfombra. Bueno, ahí, por ejemplo, cuando uno ve por tipo de categorías, ¿no? Históricamente lo que es vestimenta, calzado eran los que tenían una mayor incidencia. Sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido otros rubros, por ejemplo, artículos del hogar, de decoración, esto que tú planteabas, ¿no? Quizás pequeños artículos para decorar
nuestro hogar, están hoy comprándose a través de lo que es el régimen de franquicias, y también lo que refiere a productos electrónicos, quizás de menor valor. Para que tengan una idea, si bien el régimen establece un tope máximo del valor de factura de $200, cuando uno ve el promedio, las operaciones más o menos, el promedio son en torno de $100, ¿no? Eso es más o menos el promedio del valor de la compra que cada uno realiza, y tengamos en cuenta que son 3 en el año. Cuando decís cuánto se deja, en particular en materia de consumo, esto que hablábamos, ¿no? En el mes de mayo, en el mes de junio, perdón, $18 millones. Esto en materia de consumo, o sea, hay un traslado del gasto de los hogares uruguayos que se deja de hacer en el Uruguay por el exterior. Pero también hay una pérdida en materia de recaudación tributaria. Esto significa que es mercadería que ingresa del exterior a nuestro país sin el pago de tributos, aranceles, y luego también lo que esto implica o el impacto que esto tiene en mercadería que acá obviamente el impacto que está teniendo este régimen y el comportamiento del mismo como tal es que estamos viendo desde el sector comercio, en particular comercio minorista, un menor movimiento en lo que tiene que ver con las ventas, o sea, porque a ver, el ingreso de cada uno de nosotros es finito, con lo cual si decido comprar en el exterior, bueno, eso se traduce en menor cantidad de compras a nivel local. ¿Cuánto? Bueno, ¿Qué porcentaje? Bueno, a ver, uno diría, en particular, cuando uno ve, iríamos al total de estos 18 millones mensuales, en términos anuales hablamos de 200 millones. Eso en materia de consumo, pero también hay que ver qué se deja de generar en el país a nivel local en el sector comercio. No solamente hablamos de menor recaudación a través de tributos, aranceles, sino también a nivel de menor actividad comercial que se genera en nuestro país como contraparte de bueno, estas compras o estas ventas que dejan de hacerse. ¿En algún punto del país se ha generado la situación de cierre de locales comerciales porque no pueden solventar los gastos fijos debido también a todo este movimiento? A ver, el sector comercio en general, o sea, enfrenta diferentes desafíos, ¿no? Sí. No solamente Temu. A ver, está clarísimo. Temu es una variable más. A ver, en un momento fue Argentina, ahora es Brasil, o sea, todo repercute. En una estructura de desarrollo del sector comercio, una estructura comercial que implica un alto costo para el desarrollo de la actividad comercial, y esto es una variable que incide negativamente en una ecuación que está bastante tensionada para lo que es el sector comercial, ¿no? Nosotros no hablamos de un cierre masivo de empresas, incluso cuando uno ve los datos agregados, en realidad todavía hay generación de puestos de trabajo, de nuevas empresas. Se tomaron medidas con la frontera. Exacto, ¿no? pero sí es verdad que es una preocupación real del sector comercial en un contexto macroeconómico de baja actividad. O sea, nosotros tengamos en cuenta que cuando uno ve el dato macroeconómico, si bien la economía este año va a crecer, pero las proyecciones son de crecimiento de menos del 2%, o sea que estamos en un contexto de crecimiento bajo, donde hay una tensión en la ecuación de costos de las empresas. O sea, cuando hablamos, es porque esto también pone sobre la mesa otros temas que tenemos en nuestro país, en el sector privado, en lo que tiene que ver con problemas estructurales, cuando hablamos de, bueno, Uruguay es un país caro, Uruguay es poco competitivo. Y con respecto al anuncio del gobierno de, ahora hablamos de consejos de salario, de tener 3 franjas, esto también repercute. A ver, eso repercute justamente, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, Uruguay es un país caro, bueno, es un país caro para invertir, es un país caro para exportar, para comercializar productos importados, pero también es un país caro para contratar trabajadores. Y en ese marco, ¿cómo se analiza este anuncio por parte del ministro de Nosotros, Trabajo? bueno, recibimos los nuevos lineamientos la semana pasada, el día jueves. Estamos analizando en la interna. Vamos a tener una reunión de los diferentes actores del sector privado para poder llegar a una posición común, para luego intercambiar en un nuevo encuentro que será, entiendo, esta semana con el Ministerio de Trabajo y también con el PIT-CNT. A priori, la primera lectura que uno podría decir es que, bueno, entendemos que estos lineamientos hoy están focalizados en lo que tiene que ver con el salario y quizás no con, o sea, proteger el salario y lograr un aumento diferencial o mayor en aquellos salarios más bajos, más sumergidos. Sin embargo, para nosotros nos preocupa el impacto que esto puede tener en el puesto de trabajo, como sí, en la generación del puesto de trabajo. No solamente en la persona que hoy está trabajando, sino en la capacidad de generar mayor
mayores puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ese aumento diferencial, o sea, ese mayor sobrecosto salarial va a recaer sobre aquellos salarios más bajos. ¿Qué significa? Aquellas personas menos productivas, las que tienen mayores restricciones para sumarse al mercado laboral. En particular, allí tenemos el claro ejemplo de los jóvenes, ¿no? Que cuentan con una baja capacitación y hoy esto está generando un sobrecosto en la contratación de estos grupos de la población. Entonces, nos genera cierta preocupación en ese sentido, lo estamos analizando con detalle, tenemos que ver allí también algunas consultas en particular, a qué esas franjas son salarios nominales, qué incluye, qué no incluye, tema correctivos, tema proyección e inflación, o sea, hay diferentes aspectos, pero en líneas generales te diría un poco eso. Lineamientos que están focalizados en el salario y que nosotros entendemos que quizás allí hay un cierto desequilibrio en la protección del puesto de trabajo actual y también en la generación de nuevos puestos de trabajo. Esto, ¿no? En un ambiente económico, en una situación económica de bajo crecimiento proyectada para lo que es 2025 y 2026. Hablando de puestos de trabajo, recuerdo que todos los años hablamos del crecimiento del ámbito tecnológico, de informático en nuestro país, que siempre se están buscando talentos. Yendo a este análisis del crecimiento interanual que hubo del comercio, ¿no? En nuestro país, ¿cuáles son los sectores que sí se vieron potenciados en el año 2024, más allá del efecto Temu y todas estas cuestiones? A ver, en lo que es el particular, el sector comercio, en realidad, lo que es comercio y servicios, nosotros hace 2 semanas publicamos los datos de la encuesta de actividad que realizamos en el marco de la Cámara, una encuesta a nivel nacional que focalizamos en el sector comercio y servicios, y allí tenemos como dos, por ejemplo, el sector, lo que es el rubro informática, por ejemplo, es un rubro que viene creciendo en esto de la reconversión tecnológica y el recambio tecnológico. La venta de automóviles también es un rubro que viene creciendo fuerte, también en un contexto de un dólar. Eléctrico, también, sí. pero en líneas generales ambos vienen creciendo, Sí. quizás de forma menos dinámica, pero vienen creciendo, también en un contexto de un dólar deprimido, cuando uno hace la comparación en los últimos meses, o una cierta caída del tipo de cambio, y eso claramente estimula en particular la compra de estos tipos de artículos, y también lo que es el sector servicios en materia de turismo. Tengamos en cuenta que durante el primer trimestre del año tuvimos la temporada turística, y cuando uno compara respecto a lo que fue la temporada del año anterior, fue una buena temporada turística. Veníamos de años magros en materia de temporada turística, y eso tuvo un impacto positivo en lo que es servicios asociados más al turismo, como es hotelería, restaurantes. Fueron sectores que lograron cierta recuperación o cierto mayor crecimiento en el comienzo del año. ¿Y cómo se ve que desde el PIC-CNT se busque un impuesto nuevo al 1% de los más ricos del país? Que eso habla también quizás de la inversión que se puede generar en nuestro país y además de reducción de la jornada laboral. Sí, son temas que están sobre la mesa, en particular el tema de la reducción de la jornada laboral. Es un tema que desde la Cámara, desde el sector privado en particular, entendemos que es interesante discutirlo y analizarlo. Sí, allí hay una posición desde el sector empresarial de que es importante que esta reducción, cuando hablamos, ¿no?, de sobrecostos, de Uruguay país caro, bueno, que este tipo de medidas no sobrerecarguen los costos que ya tienen las empresas. Por eso hablamos de, bueno, si uno habla de reducción de la jornada salarial al mismo salario que perciben los trabajadores y al mismo tiempo no hay asociado un aumento de la productividad, bueno, eso directamente es un sobrecosto para las empresas y en particular para la contratación de trabajadores, o sea, genera un efecto negativo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La contratación de los trabajadores y el efecto, por ejemplo, en los salarios con estas 3 franjas que tú mencionabas recién. Bueno, exactamente, por eso, esto de Uruguay país caro y que Uruguay es caro en el momento de la contratación, ¿no? Tengamos en cuenta que una empresa de comercio, casi el 60% de su ecuación de costos refiere a lo que es el costo salarial, ¿no? Y los aportes asociados o los tributos asociados a la contratación de personal. Entonces, allí entendemos que hay mucho para trabajar, pero no solamente en términos de salario, sino también en términos de la calidad de ese puesto de trabajo y también la calidad del trabajador. Por eso hablamos también de la educación, capacitación, cuando hablamos de productividad,
¿no? Entonces también ahí está el tema del informalismo, que es otro tema que también está presente en el sector comercio y también en el mercado de trabajo. Cuando hoy tú hablabas de frontera, tenemos departamentos de frontera que están con niveles de informalismo más del 40%, o sea, duplican la media nacional. Entonces, también allí hay problemas, no solamente la frontera evidencia un tema en materia económica, ¿no? El contrabando, reducción de la actividad económica, ¿no? Esto de consumir en el país vecino, pero eso al final del día también se traduce en peores condiciones para todos, ¿no? O sea, no solamente para la empresa que desarrolla su actividad en el sector informal, sino también para el trabajador. Y situación que nos choca de frente de que hay que seguir apoyando a la industria nacional, no solo los consumidores, sino también a nivel estatal. Imagínate la industria nacional, las grandes empresas y los emprendedores, ¿no? Cuánta gente que debido a toda esta situación se está viendo afectada, ¿no? Bueno, pequeñas empresas, pequeños emprendedores. Allí hablábamos, ¿no? Tenemos infinidad de casos, ¿no? Pero bueno, esto de, puse una empresita, armé para comercializar, no sé, ropa de bebé. Bueno, evidentemente es muy complejo competir, por más que uno intente ir hacia una oferta diferencial y demás, pero realmente es muy complejo competir con esta realidad y con esta aluvión de mercadería que ingresa del exterior. A ver, en el marco de la legalidad, ¿no? Porque esto es un régimen que es legal, no estamos hablando, ¿no? Cuando en la Cámara hablamos, del contrabando, en este caso no, está en el marco de lo legal, pero sí entendemos que hay una desigualdad muy importante en el trato de ese tipo de mercadería en materia de tributación y que hace, más allá de que el precio en origen de Temu es muy bajo y es muy complejo competir con eso, es muchísima la diferencia, pero eso se acrecienta cuando esta mercadería ingresa a nuestro país sin el pago de ningún tipo de tributo ni exigencia, así como lo tiene tanto el comerciante que importa para comercial como el que produce a nivel local. ¿Cómo se ve, para ir cerrando la nota, este fenómeno que se ha dado en los últimos meses, que son los robos piraña a los diferentes comercios? Sé que hay preocupación por parte de la Cámara. Sí, nosotros mantuvimos una reunión con el ministro del Interior y con su equipo que participó en la Cámara, con todo su equipo de trabajo y con los diferentes actores, ¿no? Allí lo que es las grandes superficies, pero también lo que es el sector farmacias. Dentro de la Cámara de Comercio tenemos 3 gremiales claves en lo que es el rubro de farmacias, o sea que hay una preocupación. Y y allí un poco ver cuáles son las diferentes estrategias a adoptar para mitigar este tipo de situaciones, ¿no? Y allí creo que la gran palabra que estuvo allí presente tuvo que ver con la prevención, ¿no? O sea, tomar las medidas pertinentes para evitar que efectivamente también, se den... pero hay que poner una caja vacía. Bueno, estuvo sobre la mesa. Me imagino. Estuvo sobre la mesa ese tema. Allí si te roban, vean que a partir de ese momento ya tener no la más. muestra, tener solamente la muestra. Allí se planteó ese tema, sí había ciertas dificultades, porque también es esto, hay que ver también la dinámica comercial de las propias empresas, de tener una muestra de cada perfume, de cada variedad. O sea, había después el tema de las láminas en las diferentes vitrinas, el tema de distintos mecanismos quizás más tecnológicos para la identificación de estos productos que pueden ser robados, porque también el delito también se va ayornando a estas medidas que uno va implementando. Entonces esto tiene que ser dinámico, pero sí tuvimos instancias de trabajo y se continúa intercambiando en esto, ¿no? La coordinación acá público-privado es clave para trabajar en conjunto en pos de mitigar o evitar que sucedan estos tipos de delitos. ¿Se han tomado ya algunas medidas? Me imagino que sí. A ver, este equipo está interactuando, es un tema bien específico de un sector bien en particular y los actores están trabajando. Nosotros como Cámara canalizamos o generamos ese ámbito de trabajo para que después los actores vayan tomando esas medidas pertinentes. Ana Laura, gracias por la visita. Un placer. Un placer recibirte. Muchas gracias.